Hoy vamos a tratar quiénes van al reino de los cielos. En verdad, tenemos que saber quiénes tienen derecho a ir al reino de los cielos. Quiénes serán salvos, en otras palabras, ¿no? Vemos en la historia del mundo espiritual, se confrontan dos grandes tiempos que van de la mano. En el primer tiempo, Dios hablaba al mundo por medio de los hombres, por medio de sus profetas y por medio de la ley. Pero para el hombre común de aquellos días, sin Espíritu Santo, era imposible poder agradar o cumplir con los preceptos de Dios. Era imposible poder cumplir con los preceptos de Dios. Pero como Dios amó tanto al mundo que terminó con ese tiempo y dio comienzo a un nuevo tiempo, a un tiempo de gracia, de perdón de los pecados. Ahora, en nuestro tiempo de Dios, donde Dios habla por medio de Jesucristo, porque Jesús es imagen del Dios invisible. Efectivamente, Jesucristo es el único que pudo lograr un cambio generacional en la historia del mundo. Por eso es que decimos que Dios habla por medio de Jesucristo y como dijo el apóstol Pablo, Jesucristo es imagen del Dios invisible. Jesucristo es nuestro Dios, hoy que vivimos por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. La historia nos demuestra que Jesucristo es el único que pudo lograr un cambio generacional en la historia del mundo. Como con Jesús se da el fin de la ley, el fin del tiempo donde las personas era imposible poder agradar a Dios. Jesús es el hito que marcó la historia de la humanidad. El único que perdona los pecados es Jesucristo. En este tiempo. Ahora, por medio del amor de Jesucristo, se logra conciliar con Dios. Es decir, por medio de Jesús se acercó a nosotros, o se acerca a nosotros, el reino de los cielos. Únicamente por medio de Jesucristo se acerca a nosotros el reino de los cielos. Además, podemos ser justificados ante el Creador, ante el Padre, por medio de Jesucristo. Hoy con solo abrazar a Jesucristo, es decir, recibir a Jesús y creer en su nombre, pedir perdón y Jesús nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Jesús nos libra de las tribulaciones que se vienen muy pronto se vienen las tribulaciones. De hecho, ya vivimos tiempos pre-tribulaciones. También Jesús nos libra del infierno y nos asegura la vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos quiénes van al reino de los cielos. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Y como dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15:52, Jesucristo viene pronto, desciende con gran poder y gloria a buscar a las personas que guardan su palabra,
que son templo del Espíritu Santo de Jesús. Muy pronto se da un acontecimiento, el más importante de la historia del universo, la historia del mundo, que se llama el arrebato por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto viene Jesucristo a buscar a las personas que guardan su palabra, a las personas que han recibido a Jesucristo, que han creído en el nombre de Jesucristo, que aman a Jesucristo. Gloria a Jesús. Así también vemos en el libro del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Hebreos 9:28, así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez, que fue al principio cuando vino, una sola vez para cargar con el pecado de muchos, para cargar con el pecado del mundo. Hoy solo tenés que venir en este tiempo de dispensación y gracia, solo tenés que venir y abrazar a Jesucristo y sos salvo. Abrazá a Jesucristo pidiendo perdón, conciliándote con Jesucristo, sos salvo. Y lo más importante de todas las promesas que hay, que para todos aquellos que recibimos a Jesucristo y creemos en el nombre de Jesucristo, ya no hay más condenación, ya no hay más condena. Es decir, que sos libre, no te dejes condenar, no te dejes robar la salvación por personas que dicen que vivimos siendo pecadores. Porque del momento que recibís a Jesucristo, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, somos manumitidos, somos libres del lazo del cazador y de la peste destructora, pero por medio de la sangre de Jesucristo, que esa sangre nos remite de los pecados, quiere decir que nos libera de los pecados, nos perdona de los pecados originales que vienen de antes. El cazador nos libró de las garras del faraón, Jesucristo. Jesucristo es el único que te salva y te sana, Jesucristo. Por eso dice en Hebreos 9:28, y así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para cargar con el pecado del mundo. Hoy solo venís y abrazás y sos perdonado. Dice, y aparecerá, escuchen lo que dice en la Sagrada Escritura, Hebreo 9:28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que los esperan, para salvar a las personas que están esperando a Jesucristo. Jesucristo aparece por segunda vez, viene a buscar. Por segunda vez Jesucristo viene sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a vivir como vivió en el primer tiempo, que sufrió azotes y injusticias, sufrió castigo y sufrió de todo. Jesucristo viene con todo el poder. Por eso no tiene relación con el pecado, viene con toda su gloria, con todo su poder, viene a salvar. ¿A quién viene a salvar Jesucristo ahora en la segunda venida? Como menciona la Sagrada Escritura, que dice, aparecerá por segunda vez. Aparece Jesucristo por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos aquellos que han recibido a Jesucristo, que han creído en el nombre de Jesucristo, que han creído en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y también, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38, y son bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, con Jesucristo de esta manera recibimos el arrebato para las personas que han recibido a Jesucristo en este tiempo, tiempo de dispensación, que quiere decir tiempo de gracia, tiempo de perdón. Del momento que vino Jesucristo por primera vez hasta la segunda venida, es un tiempo que Dios, por medio de Jesucristo, espera a la humanidad a que se arrepienta. Tenemos 2021 años, llevamos 2000 años esperando, lleva Dios esperando a que la humanidad que se vuelva a Dios, que vuelva con Dios, que vuelva con Dios por medio de Jesucristo, que vuelva a Jesucristo, que abrace a su Hijo, como dijo el apóstol Pablo. Jesús es imagen del Dios invisible, Jesús es el primogénito de toda creación, lo dice el apóstol Pablo, porque hoy con Jesús finalizó la ley.
Se dio un comienzo nuevo, un tiempo de dispensación, un tiempo de gracia, porque hoy ya vivimos por el amor de Jesucristo y por la gracia de Jesucristo vivimos hoy. Por lo tanto, solo tenés que venir a abrazar a Jesucristo y recibirá la salvación. Por lo tanto, te están diciendo las Sagradas Escrituras que no existe otro Dios entre Dios y el hombre, Jesucristo. Un solo Dios fue dado a la humanidad y ese Dios se llama Jesucristo, porque el apóstol Pablo dijo, Jesús es imagen del Dios invisible, Jesús es la imagen del Dios vivo, es el primogénito de toda creación. Es decir, si nosotros queremos conocer al Creador, mirémoslos a Jesucristo, busquemos a Jesucristo, ahí está el Salvador. Todo Dios, todo el poder del Creador en Jesucristo, todo el Espíritu Santo en Jesucristo, el poderoso Jesucristo, porque es el único que entregó su vida, que cumplió los presignios y los mandatos del Creador, vino y cumplió y se entregó por ese ideal, por ese amor, por el amor al prójimo, y lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos tener la posibilidad de ser salvos. Hoy somos salvos únicamente por medio de Jesucristo. Por eso es que yo le vengo a presentar a ustedes un plan de salvación y este plan de salvación está por medio de Jesucristo. Te invito que en este día escuches, abra los oídos, no sea que salga de tu casa y no puedas volver, no sea que salí de tu casa y te sorprenda un accidente, te sorprenda la muerte y no te salves. Lo más importante es que si te pasa algo y tenés a Jesucristo, sabés que estás salvo. Sabés que vas con Jesucristo al reino de los cielos, porque el único que no acercó el reino de los cielos a los hombres, a nosotros, se llama Jesucristo. El reino de los cielos se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Por eso la palabra evangelio es llevarles a ustedes estas buenas nuevas de salvación, porque muy pronto vienen las tribulaciones, muy pronto. Ni bien Jesucristo llega por segunda vez, después de la segunda venida de Jesucristo, que se va a dar muy pronto se da, a partir de ese momento comienzan las tribulaciones, pero con toda la fuerza, para hacer daño a todo el mundo. Se va a levantar la bestia con todo el poder para destruir todo lo que quedan después de la venida de Jesucristo, porque ya no estará la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. La iglesia de Jesucristo está protegida por Jesús en ese momento, ya no va a estar, ya no va a tener contacto, ni Satanás va a tener poder sobre la iglesia, no tiene poder sobre la iglesia de Jesucristo. Por eso es que no le puede hacer daño todavía con la peste, ni con los terremotos que están anunciados en la Biblia, porque no puede venir con toda la fuerza, porque todavía estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos acá orando por el mundo, orando por nuestro pueblo, pidiendo que nos salve, orando que vengan gente honesta en nuestros gobiernos, pidiendo que sean gente más sensible en su corazón, que Dios obre en su corazón para que la gente no pase mal, pidiendo a Jesús que las cosas cambien, pidiendo a Jesús que ore, que proteja a este pueblo que hay mucha gente inocente que fue engañada con falsos profetas, como dice en Primera de Juan 4:1, mirad que no nos engañen, vendrán falsos profetas en los últimos días y con falsos espíritus engañadores. Por eso tengan cuidado. Para conocer al verdadero Espíritu de Dios es aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne. Ese es el verdadero Espíritu de Dios, esa persona que proclama que Jesucristo vino en persona. Ese es el verdadero hombre de Dios porque tiene a Jesucristo. ¿Cómo sabemos si el hombre es de Dios? Ese hombre tiene que tener a Jesucristo en su vida para ser un hombre de Dios. Pero no decir una vez sola en una campaña, en una iglesia, una vez sola cuando recibe a Jesucristo. Mucha gente cree que dice, yo te recibo Jesucristo y hace una decisión de fe una sola vez y se olvida de practicar, se olvida de profesar, de proclamar a Jesucristo permanentemente. Debemos vivir, en primer lugar, tener a Jesucristo, porque el amor tenemos que tener hacia Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Dios de amor. Jesús se mueve por amor.
Por amor lo tenemos que encontrar con amor y por amor Él se mueve hacia nosotros. Nos responde Jesucristo a todos aquellos que oramos. Cuando oramos con amor con Jesucristo, Él te responde por el amor que tenés vos hacia Él. Después viene el amor al prójimo. Primero, amar a nuestro amado Jesucristo. La palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios. Y un segundo mandamiento doy que es similar, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es amar a Jesús. Por eso es que cuando las personas están hablando de Jesús y no hacen mención a su nombre, lo están aborreciendo a Jesús. Aborrecen la muerte de Jesucristo en la cruz cuando no lo mencionan. Es mentiroso, dice la palabra. Mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Por eso hay que tener cuidado. Cuando mencionamos y cuando hablamos del Dios, tenemos que decir del Dios que hemos conocido por medio de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, Jesús es imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Porque todas las cosas fueron hechas por Jesús y en Jesús fueron creadas todas las cosas, invisibles, visibles, invisibles, potestades y no potestades, en los cielos y en la tierra. Todas las cosas fueron creadas para Jesús y por Jesús. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesús. Hoy te invito a que tomes una decisión, que dejes la dureza del corazón de lado y que trates de analizar una vez por todas y que piense que hay una sola salvación, hay un solo camino y ese se llama Jesucristo. Una sola puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, teniendo en cuenta que estamos viviendo en los tiempos de las pretribulaciones, que quiere decir que esto es el comienzo de lo que va a pasar después de la venida de Jesucristo. La peste va a ser mucho más fuerte porque está especificado en la Biblia, está anunciado en la Biblia como esta peste que va a venir, que jamás pensamos que algo que se iba a dar en todo el mundo, en el universo, se dio, que es esta peste. Pero no tiene toda la fuerza y no se crean lo que dicen la gente, los mensajeros de Satanás, que viene la peste más fuerte, más fuerte. Va a ser después, la peste más fuerte va a ser después de que Jesucristo haya venido por segunda vez a arrebatar su pueblo, a llevar a las personas que integran la iglesia de Jesucristo. Viene Jesucristo a buscar a las personas que conforman su iglesia. ¿Quién son la iglesia de Jesucristo? Son cada una de las personas que se encuentran en distintos puntos del mundo, en distintos lugares, en distintas casas. No es un templo ni un edificio, ni un grupo de personas en especial, ni una determinada religión. O sea, no te salva. El único que te salva es Jesucristo. Y los que aman a Jesucristo, los que aman son verdaderos discípulos de Jesucristo y tendrán parte en el reino de los cielos. Esas personas, esas componen la iglesia de Jesucristo. Nosotros componemos la iglesia de Jesucristo. Todas las personas que amamos a Jesucristo, que creemos en su nombre, que recibimos, primero que hemos recibido a Jesús y además hemos creído en el nombre de Jesús. Es muy importante creer en el nombre de Jesús, porque en el libro de los Hechos 4:12 dice: porque hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, y ese nombre en quien podemos ser salvos, y ese nombre está sobre todo nombre, Jesucristo. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado al mundo, dado a los hombres. Y ese es el único nombre en quien podemos ser salvos. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús es el nombre que está sobre todos los nombres. Todos los nombres que usted menciona en la Biblia, el único nombre que está sobre todos esos nombres de la Biblia se llama Jesús. Es el único nombre que te salva. Es el único nombre que te salva. Yo le digo esto porque hay gente confundidas. Hay personas que se confunden con la Trinidad, que la Trinidad no figura en la Biblia. Se confunden con una cantidad de cosas pensando que diciendo un Dios o diciendo otra cosa o diciendo Él está en lo correcto. No está en lo correcto porque no lo está mencionando al nombre de Jesús. ¿Me entiende? Usted van a encontrar personas que
son anticristos, que son mensajeros de Satanás, que están metidas en la organización y que te dicen, pero si yo estoy diciendo él, me estoy refiriendo a Jesucristo. No, llamalo a Jesucristo por su nombre. Llamalo a Jesucristo por su nombre. Y deja de decirle él, porque a Satanás también le decía él. Entonces a Jesucristo decirlo Jesús o Jesucristo. O si querés decir él, el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y mucho uno escucha muchas personas que dicen Señor, 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 pero como dice Jesús mismo, muchos dirán, no porque digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Por eso hay que decir Señor Jesucristo. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que recibas al Hijo, que recibas a Jesucristo y que proclames el nombre de Jesucristo. Por algo te dice, y al mundo y predica este evangelio. ¿Qué quiere decir el evangelio? Informar a la gente, llevar esta nueva noticia que el mundo ha recibido a Jesucristo, que vino el reino de los cielos y se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. El evangelio es llevar estas nuevas noticias, estas buenas nuevas al mundo. ¿Qué quiere decir la buena nueva? Que vino Jesucristo, que vino el Salvador para salvarnos, librarnos de todos los sufrimientos que se vienen, para asegurarnos, para todas aquellas personas que reciben a Jesucristo, asegurarle la vida eterna. Decirle, bueno, una vez que recibís a Jesucristo, que pedís perdón a Jesucristo y abrazás a Jesucristo con amor, Jesús te promete asegurarte una vida eterna, te promete que no pasará por las tribulaciones y ni tampoco llegará al infierno donde el lago de fuego permanentemente está prendido, que su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere, dice la palabra, así lo dice. En ese lago de fuego es el infierno. Nosotros con Jesucristo estamos asegurados de no ir a ese lugar. Con Jesucristo tenemos la seguridad que no vamos a pasar las tribulaciones que se vienen muy pronto. Muy pronto se vienen las tribulaciones, muy pronto se vienen las tribulaciones. Por eso es necesario que usted esté preparado. ¿Y cómo estamos preparados? Recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, ¿quiénes van al reino de los cielos? Hoy la predicación de hoy es saber quiénes van al reino de los cielos. Vemos todas las personas que han recibido y han creído en el nombre de Jesucristo. Son verdaderos santos porque están justificados por Jesucristo ante el Dios Padre. Todos nosotros seguimos el camino de Jesús. Es decir, todas las personas que han recibido, que han creído en Jesucristo, que han pedido perdón, que han abrazado a Jesucristo, son los que van al reino de los cielos. Son las personas que están anotadas en el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios. El libro de la vida es el mismo libro del Cordero de Dios, el libro del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo y ese precisamente se llama Jesucristo. El libro de la vida es la agenda de Jesucristo. Esa es la agenda de Jesucristo. Por eso tenés que abrazar a Jesucristo. Por eso tenés que recibir a Jesucristo. Para que Jesús te anote en su agenda. Entonces cuando allá en el reino de los cielos pase lista, vos podés responder tu nombre y decirle, presente Jesús, acá estoy, amado mío, estoy contigo para vivir un milenio, para vivir una eternidad en la paz, en la tranquilidad, en la abundancia, como promete la Biblia, como promete en la Sagrada Escritura. Pero para eso tenemos que abrazar hoy, en este tiempo de perdón y de dispensación, donde nadie te pide nada, ni donde nadie te cobra, nadie te sacrifica como va a pasar en el tiempo de las tribulaciones, que para poder ser salvo, la bestia te va a hacer confesar, y porque dicen, están los que se salvan por la gracia somos en este tiempo, y los que se salvan por la confesión. Muchos mezclan todo. Acuérdense que son 2021 años que llevamos de gracia, de perdón, de dispensación. Son los que se salvan por la gracia. Estos son los que dice el Apocalipsis, benditos son aquellos que no tendrán parte en la segunda muerte. Benditos y santos los que tienen parte en la primera muerte, pero en la segunda nada que ver. Porque en la segunda, en el tiempo de la salvación que viene por la confesión, que es, ¿por qué la confesión? Porque la persona va a ser obligado
a confesarse delante de la bestia y ahí le van a matar, le van a quitar la vida. Las vidas van a ser quitadas de las personas frente a la bestia. ¿Me entienden? Pero van a ser salvos porque Jesucristo le promete que va a ser salvo. Pero lamentablemente no lo va a salvar de su físico, su cuerpo no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque ustedes negaron a Jesucristo. Hoy en este tiempo que donde no te cobra nada. En este tiempo de gracia y de dispensación. Tiempo de perdón donde vos venís y abrazás a Jesucristo. En este tiempo. ¿Qué tiempo es? El tiempo del nacimiento, de la venida de Jesucristo. Hasta ahora, en cualquier momento, viene la segunda vez, como dice el pasaje bíblico, viene por segunda vez, ya no con relación con el pecado, viene a buscar a su iglesia. Ahí en ese momento. Pero por supuesto que todos aquellos que siguen negando a Jesucristo, aquellos que están dentro de una religión y le dan la espalda, aquellos que se avergüenzan de mencionar a Jesucristo, aquellos que aborrecen el nombre de Jesucristo, aquellos que están del lado del mundo y no les interesa nada, todos ellos quedarán porque va a ser la voluntad de lo que quiere cada uno. Es ese libre albedrío, es la decisión que tomó la persona en vida. La decisión en vida es el punto final de las decisiones. El punto final de las decisiones es la muerte. Para eso, el que marca el punto final de estas decisiones que tenemos que tomar en vida es el punto final, la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando morís, ahí se acabó la posibilidad de decidir. A partir de ese momento, cuando por un accidente vos saliste hoy a la calle y te pasó un accidente, y si no has recibido a Jesucristo, lamentablemente, vos tenías que haber recibido a Jesucristo en vida. La decisión la tenés que tomar consciente en vida. O en el momento que te estás muriendo, pedir a Jesucristo que te perdone y que te abrace. Y Jesucristo te levanta en ese mismo momento y viene un ángel de Jesucristo y te salva. Pero si vos no tuviste tiempo ni posibilidad de hablar con Jesús antes de morir, poné la firma que vienen los ángeles de Satanás y te va al lago de fuego donde sufrirá permanentemente. Por eso es cruel, es duro decirle, pero así habla la Sagrada Escritura. Y Jesús nos promete que nos libra de todas esas cosas abrazándolo a Jesús. Por eso es que ese es el motivo que vino Jesús al mundo. No vino para otra cosa. No vino para que muchos se pongan ricos y que hagan plata con el nombre de Jesucristo. No vino para eso. Le lamento decirle a muchos que le duele lo que estoy diciendo. No vino para que usted se ponga rico. Vino para que usted cuente al mundo que la salvación solo está por Jesucristo. Para que lleve este santo evangelio, estos santos evangelios que es las buenas nuevas de Jesucristo y que cuente al mundo que tiene una posibilidad de salvación. Que escapen de las garras de Satanás, que escapen de las garras del faraón y que abracen a Jesucristo. Para eso vino el Evangelio. Por eso es que el Juan el Bautista decía, y predicar, yendo y predicando y anunciando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos se acercó por medio de Jesucristo. Y Jesucristo en Marcos 16:15 dice, vayan al mundo y prediquen de este Evangelio. Vayan y prediquen del Evangelio. Y todos aquellos que creen serán salvos, y los que no creen seguirán siendo condenados, porque han tomado la decisión de no creer en Jesucristo. Por eso lo importante de todo, que no te salva una religión, y no porque precisamente no vayas a una religión, no te va a salvar. Vos a lo mejor en este momento no estás asistiendo a una iglesia, pero amás a Jesucristo y te salvás. Porque ahí se da lo que dice en el libro de los Hechos 16:31, lo que dijo el apóstol Pablo y Silas. Dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lógicamente que las iglesias fueron formadas para orientar al ser humano, para guiarle en el camino de Jesucristo. Pero cuando vos tomás, escuchando este mensaje, tomás una decisión de fe, hace una conversión en tu vida, y dejás de ser un convencido de una religión determinada y empezás a convertirte realmente a Jesucristo, sos salvo. Creyendo en Jesucristo sos salvo. Y no solo vos, sino también tu casa. ¿Qué quiere decir? Tu hijo, tu familia se salvan. Pero para eso tenés que creer en Jesucristo. Tenés que abrazar a Jesucristo. Por eso no necesariamente se salvan los que están asistiendo a una iglesia. No te sientas con esa carga. La comunión
de los cuales siempre nos recalcan. Vienen personas y cuando vos hablás, creo en Jesucristo, le comentás, estoy predicando, y dice, ¿a qué iglesia vas? Y te pone como un condicionamiento. Automáticamente te está demostrando esa persona que no conoce la palabra. No conoce la palabra de Jesucristo. Todavía no ha tenido la revelación. Porque te ponen como condicionamiento a que sí o sí vayas a una iglesia. Como diciendo que si no vas a una iglesia no te salvás. O sea que van en contra de todo un ordenamiento cristiano, evangelizador, donde dice que recibiendo a Jesucristo, creyendo en el nombre de Jesucristo y siendo bautizado, serás salvo. Cree en Jesucristo y será salvo tu casa. Es decir, en este momento, y aparte que van en contra el principio de la iglesia de Jesucristo, la propia iglesia de Jesucristo. La propia iglesia de Jesucristo la componemos entre todos. Personas de diferentes religiones que han abrazado a Jesucristo. Personas que están en la casa y que no van a ninguna religión, que no asisten a ninguna iglesia, pero abrazan a Jesucristo. Es necesario ir a una iglesia para ser bautizado, para una cantidad de cosas, para que te orienten el camino de Jesucristo. Pero para ser salvo, cuando hablamos de la salvación, guay, no se dejen robar la salvación, no se dejen engañar por falsos profetas. La salvación la podés tener vos estando en tu casa, consagrándote a Jesucristo, porque Jesucristo dijo, mi requisito número 1, sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. Por eso es necesario que vos recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús. Efectivamente, la predicación de hoy es ¿quiénes van al reino de los cielos? Quería comentarles a ustedes que antes de la venida de Jesucristo, o sea, vio que en la historia se escribe antes de Cristo, después de Cristo. Vamos a hablar un poquito antes de la venida de Jesucristo, qué ocurría con las personas que creían en la promesa de Dios, del Dios Padre. ¿Cuál era la promesa del Dios Padre en ese momento? La promesa del Dios Padre en ese momento era que venía que venía un Redentor, un Salvador, Jesucristo. Entonces, en ese momento, para ser salvo, estamos hablando antes de la venida de Jesucristo, en el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo. Para ser salvo, no solo que tenías que creer en Dios, sino también creer en la promesa que te hacía Dios que iba a venir Jesucristo. Creer en la venida de Jesucristo. Es decir, que en el tiempo de ir profesando esta fe en la venida de Jesucristo, era más fuerte la venida del Redentor en ese tiempo. Estamos hablando de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, en todo lo que pasó en el tiempo de la ley, las personas que morían en ese tiempo, ¿dónde iban? Porque antes de la venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento, las personas que morían creyendo en la promesa de Dios, que vendría el Salvador, es decir, las personas que creían en Jesucristo, esas personas iban a un lugar determinado, no precisamente al infierno. Es decir, en resumidas palabras, las personas que se morían esperando a Jesucristo en la antigüedad, pasaban al descanso en la parte superior del infierno, llamado Hades, infierno o Hades. Había una parte superior, está el infierno, que es el corazón de la tierra, el centro de la tierra, donde el fuego arde permanentemente y su gusano nunca muere, como dice el profeta Isaías y como dice varias partes de la Biblia. Pero las personas que morían creyendo de que venía el Salvador, que venía el Redentor Jesucristo, esas personas antes de la venida de Jesucristo iban a esperar, o sea, su alma y su espíritu eran depositados, para que me entiendan, en la parte superior del Hades, del infierno, en la parte superior. Esa parte superior, donde estaban todas las almas de estas personas que han creído en de la primera venida de Jesucristo,
En ese lugar, Dios lo llamó seno de Abraham. ¿Me entienden? La parte superior del Hades, del infierno, la parte superior donde eran depositadas las personas que amaban a Dios y que esperaban la venida de Jesucristo, iban a la parte superior del Hades, o sea, del infierno. Y esa parte superior, Dios lo bautizó seno de Abraham. Seno de Abraham. Ahí, al seno de Abraham, iban todas las personas, para que me entiendan, que morían con la esperanza de la venida de Jesucristo. La venida de la primera venida, ¿no? O sea, estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Y los que no creían en Jesucristo, en la venida de Jesucristo, iban directamente, como ahora, iban al infierno directamente, al Hades. Es decir, en ese mismo lugar es donde Jesús bajó al corazón de la tierra los 3 días y 3 noches para liberar a las personas muertas, a las que han muerto creyendo y esperando la venida de Jesucristo. Es decir, Jesús en esos 3 días y 3 noches, cuando estuvo en la cruz y que lo bajan de la cruz, en esos 3 días y que al tercer día resucitó, Jesucristo en los 3 días y 3 noches estuvo trabajando, fue al centro de la tierra a liberar, a buscar a todas las personas que estaban confiados, que esperaban en Jesucristo. Todas esas personas que se encontraban guardados en el seno de Abraham, que sería la parte superior del infierno, la parte superior del Hades, a ese lugar. Ahí fue Jesucristo a liberar y a traerlo a esas personas y a llevarlo con él. Y hoy esas personas están depositadas en el paraíso esperando la resurrección, de la cual, donde dice Jesucristo, dice, y vendrá Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos, al final trompetas, los muertos resucitarán primero. Todo, esa persona más todos los que mueren hoy y que han recibido en vida a Jesucristo, van al paraíso y están esperando la segunda venida de Jesucristo para la resurrección. Por eso es importante que, como dice el pasaje bíblico, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, Jesucristo viene y los muertos resucitarán primeros, y aquellos que están vivos recibirán un cuerpo incorruptible, igual que los que resucitan recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Los que están vivos no conocerán la muerte. ¿Por qué? Porque hay una promesa que dice: los que están vivos y han recibido a Jesucristo en vida no tienen más condenación, no conocerán la muerte. Por eso es importante creer en Jesucristo en el tiempo que pueda. No deje para mañana lo que podés hacer hoy. Es muy importante creer en Jesucristo. Es decir, entonces Jesucristo fue a liberar a todas las personas que han muerto en el Antiguo Testamento esperando la venida de Jesucristo. Hoy en este tiempo es el tiempo de Jesucristo. Este tiempo de Jesucristo. Hace 2021 años que es tiempo de Jesús. Tiempo cristiano, tiempo de dispensación, tiempo de gracia, tiempo de perdón, donde nosotros podemos abrazar. Dice: benditos son aquellos que son salvos por la gracia de Jesús. Este tiempo. Las personas que mueren creyendo en Jesucristo van al paraíso esperando la segunda venida de Jesucristo, que se da muy pronto en el arrebato. En ese arrebato que se habla de la venida de Jesucristo. En ese día, en la llegada de Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que estamos vivos en ese día, en la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno y no veremos la muerte. Esta es la promesa para todos aquellos que han recibido y han creído en el nombre de Jesucristo. Porque para todos aquellos que no creen, dice en Filipenses 2, 10 y 11, toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso hoy quiero invitarte a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo, vení a Jesucristo, pedí perdón, abrazá a Jesús y serás salvo tú y tu casa. No te dé vergüenza, por el contrario, sé feliz, ponete orgulloso de tener a Jesucristo en tu vida, porque es lo más grande. Amalo a Jesús, porque Jesús se mueve por amor. Cuando a vos te dicen está enfermo o estás enferma, vos decís: mentiroso Satanás.
No medite con Satanás, porque eso es meditar con Satanás. Cuando a vos se te mete en la mente que estás enferma o estás enfermo, o cuando se te mete en la mente algunas cosas raras, eso es meditar con Satanás. Eso quiere decir que estás meditando con Satanás. Cuando viene eso, inmediatamente entregáselo a Jesucristo. Jesús, te lo entrego este pensamiento, te lo entrego a ti este pensamiento de enfermedad, de muerte, de lo que fuere. Te lo entrego a ti, Jesús, porque no lo quiero entregar a Satanás. No quiero darle parte en mi vida al enemigo, porque recuerden, como dijo en Juan 10:10, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Satanás roba, mata y destruye. Te destruye la familia, te mata a los seres queridos, te mata con mentira y engaño y ardil. Te hace creer que te salva por un lado, que te cura por esto y escucha todas tus necesidades cuando vos estás confesando a una imagen, a una persona muerta, le estás confesando y entonces Satanás está escuchando todo. Para que no escuche tenés que cubrirte con la sangre de Jesucristo y comentárselo únicamente a Jesucristo, amando a Jesucristo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad hay que creer en Jesucristo. Es la única forma. Hermanos míos, no hay otra forma. No existe otra forma. Yo sé que las culturas han hecho que los hombres adoren imágenes, porque ese es el trabajo de Satanás. Porque este mundo, este reino, el reino de este mundo es de Satanás, porque lo dijo Jesucristo. Jesucristo vino a recuperar lo que se ha perdido, lo que había entregado Adán y Eva. Por desobediencia cayeron en pecado los primeros hombres, Adán y Eva, caen en pecado y nos arrastró a toda la humanidad al mismo pecado. Por eso, cuando se corta ese pecado, en el momento que recibís a Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que te lava y te limpia, te salvás de todos los pecados, sos libre de todos los pecados. Pero para eso tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Hoy estamos tratando la salvación por medio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién van al reino de los cielos? En otras palabras, ¿quiénes son salvos? Porque para llegar al reino de los cielos tenemos que recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús amado. Gracias, Padre y Dios amado Jesucristo. Te pedimos que bendiga este programa. Bendice el aire, bendice los micrófonos y los oídos y el corazón y la mente de cada persona que escucha este mensaje. Las personas que escuchan el mensaje de salvación, que escuchan el plan de salvación, para que entiendan que la salvación está solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, el poderoso Jesucristo, como dice en el libro de los Hechos. Hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Y ese nombre está sobre todo nombre, Jesucristo, Jesucristo, poderoso Jesucristo. Oramos por todas las personas que tienen necesidad de salud, porque están enfermos, aquellas que tienen dolencia de su alma, de su corazón. Oramos por ello y pedimos en el nombre de Jesucristo, con el poder que nos confiere nuestro amado Jesucristo, porque dijo, creerán en mi nombre y recibirán poder, recibirán el Espíritu Santo y me darán testimonio en todas las naciones del mundo, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén y amén. Seguimos con el programa Jesús es Amor por Carlos Horacio Farinaz. Estamos tratando quiénes van al reino de los cielos, sabiendo que todas las personas que han recibido y han creído en el nombre de Jesucristo son verdaderos santos porque están justificados por Jesucristo ante el Dios Padre. Todas las personas que han recibido y han creído en el nombre de Jesucristo,
todos nosotros cuando recibimos a Jesucristo y creemos en el nombre de Jesucristo, somos verdaderos santos y estamos justificados ante el Padre para todas esas personas son las que van al reino de los cielos, son las que se aseguran el reino de los cielos por medio de Jesucristo. Las que aman o los que amamos a Jesucristo, los que amamos a Jesucristo y guardamos su palabra, somos verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo. Esas personas son las que van al reino de los cielos. Y dice, y seremos salvos de las tribulaciones y del infierno, porque Jesús ya nos justificó ante el Padre y ahora ya somos santos, porque somos justificados por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado. Entonces, el mismo Jesucristo predicó un acontecimiento que se dio en ese tiempo, que ocurrió con el tiempo del Antiguo Testamento, de un rico y un mendigo. El mendigo Lázaro, que era un mendigo que vivía tirado frente a la puerta de un rico, este mendigo vivía, a pesar de ser de su miseria, y de vivir con su angustia y su tristeza de ser abandonado y no tener a nadie, que dependía de alguien que tirara su comida, él tenía una fe impresionante en Dios, tenía fe y decía y creía en la salvación, tenía mucha fe y creía que iba a ser salvo. En resumidas cuentas o en resumidas palabras, el mendigo Lázaro tenía fe en Dios y jamás se apartó de esa fe. Esto lo predicaba el mismo Jesucristo. Y así, de esa manera, por tener fe, él fue compensado. Sin embargo, había un rico que se vestía de lino fino y que daba banquetes permanentemente, pero lamentablemente, como todas las personas que se marean por la riqueza, que se marean por la casa, que se marean por las cosas que tienen, se olvidan de la salvación, se olvidan de buscar a Dios por medio de Jesucristo y terminan en el infierno, terminan en el lago de fuego, como predicaba Jesucristo, en el lago de fuego y donde el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Por eso no es que está o que se está en contra de la riqueza, de las cosas, de las riquezas terrenales que los hombres pueden tener. Por favor, no hay que malinterpretar. Lo que pide en este caso Jesucristo es, y la enseñanza que nos deja, es que siempre nosotros tenemos que poner en primer lugar a Jesucristo, amar a Jesucristo y en segundo lugar a la riqueza. Sin descuidar, por supuesto, la riqueza, cuidarlo, pero más importante es cuidar las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice, donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Donde está tu casa, ahí está tu corazón. No está en Dios. Por más que la quieran figurar, por más que quieran hacer de cualquier forma, la palabra es bien clara. Tu corazón está en ese departamento, en ese chalet, en esa casa, en esa riqueza, en esa empresa, en ese negocio. Por eso podés tener la casa, podés tener el negocio, podés tener la empresa, pero siempre poniendo en primer lugar a Jesucristo. Entonces, por el contrario, las dificultades que se hacen para mantener esa empresa, ese negocio, tu casa linda, va a ser mucho más fácil tenerla y más bendecida cuando lo tenés a Jesucristo y la haces de la mano de Jesucristo. ¿Me entienden? Muchas veces alguno interpreta que tener mucha riqueza es de Satanás. Lógicamente que Satanás trabaja por ese lado y te enceguece y te pone una venda con la riqueza, la casa, vivir en forma exorbitantemente con cantidad de cosas que que todo eso queda acá. Cuando te morís no te lleva nada de eso y seguramente además de que no te lleva nada de lo que hiciste, te vas al infierno. Pero tenés la otra posibilidad de que tenés muchas cosas lindas, tenés casa, tenés departamento muy lindo, pero amás a Jesucristo, entonces estás haciendo tesoro en el reino de los cielos y te vas con Jesucristo. Y las cosas que tenías acá se quedan acá. ¿Me entienden? En los dos casos las cosas se quedan acá.
En los dos casos, tanto aquel que ama a Dios, el que ama a Jesús, Dios es su riqueza, o sea, lo tiene a la riqueza como un Dios, porque anhela, le gusta y no le importa otra cosa, y no quiere hablar de Dios, no le interesa, a mí no es mi tiempo, no me interesa, no me hablen. Y por dentro uno tiene que decir, pobrecito, está perdido. Qué lástima, yo pensé que era una persona inteligente, porque la palabra mismo dice que los inteligentes no son los que tienen un título de abogado, médico, profesional, contador, un título o un cargo importante en un cargo público, donde fuere, ¿no? El inteligente no es ese. El inteligente es aquel que busca de Dios, que busca de Jesús, porque asegura su salvación, porque piensa en el mañana, no piensa en las cosas de hoy, en el presente únicamente. Piensa en la salvación futura, en la vida eterna. Porque si no, fíjese que no es inteligente una persona que no piensa en la vida eterna, y la vida eterna solo está por Jesucristo, pero fíjese que no es inteligente y que no tiene capacidad de pensar y está ensordecido y enceguecido con las cosas de este mundo, que ese es el trabajo de Satanás. Fíjese que no se dan un segundo de pensar en la posibilidad del futuro, en la posibilidad de la salvación de su hijo o de su hija. Dicen que quieren a su hijo y pasan todo el tiempo, pero mentira, no lo quieren. Porque si quisieran a sus hijos, pensarían en la salvación suya y de su hijo. Y si no le interesa salvarse la persona, tratarían de recibir a Jesucristo, al menos para que no pase por las tribulaciones el hijo, para que el hijo se salve. Entonces, nosotros a veces vemos tanta riqueza y tantas cosas en pocas personas y se creen inteligentes para las cosas de este mundo, son inteligentes, pero no son inteligentes para las cosas de Dios, lamentablemente. Por eso hoy te invito que haga una conversión de tu vida, que cambie esa actitud y que busque a Jesucristo. Y aquel que pueda hablar a su hijo o aquella persona que pueda hablar a su hijo, hable hoy, no sea que mañana sea tarde. Al menos el que habla ha cumplido con Dios. A veces es duro, pero vos vas y le decís, no sabés que vos estás haciendo todo esto y no estás pensando en la salvación tuya y de tu casa, tuya y de tu hijo. Pensá en la salvación que podés tener vos y tu hijo y tu familia. No te pierdas. Aparte nadie te cobra nada, no tenés que cambiar el ritmo de vida, tenés que seguir igual, por el contrario va a ser feliz, va a ser mejor. No sé si me entienden. No tenés que cambiar. Porque me va a decir que va a vivir como esos santulones. No, eso no es ser cristiano, no es ser de Jesús. Jesús quiere que viva una vida normal, pero en primer lugar que lo tengas en el corazón y en tu mente. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Decíamos entonces que tenemos que vivir para Jesucristo porque esta vida es de tiempo corto. La vida es corta, pero la vida eterna es para siempre. Y solo se puede lograr con Jesucristo. Solo con Jesucristo. Así se comienza a buscar la salvación. La salvación la podemos encontrar únicamente por el medio de la persona de este Dios que dijo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Creador, al Padre, si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede venir al Creador si no es por medio de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, no te pierdas la salvación. Y así comienza a predicar Jesucristo, dejando en claro que las decisiones hay que tomarlas en vida, y que siempre el hombre debe poner en primer lugar a Jesucristo. En segundo lugar, las cosas materiales. En segundo lugar, las cosas materiales. Porque no te está diciendo tirar todas las cosas. No, sencillamente poné en primer lugar a Jesucristo. Vamos a ver una predicación de Jesucristo que está plasmada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas 16-19,
libro de Lucas 16-19, que es de las Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, y ahí Jesucristo predicaba y no dio a otro que predique, lo predicó Él precisamente, Jesucristo. Contaba de la vida del mendigo Lázaro, este que yo comencé comentando, Lázaro que era un mendigo que se rebuscaba comiendo de las cosas que tiraban de las mesas de los banquetes, y había ricos que comían y que se vestían con púrpuras y linos finos y blancos y hermosos, pero ellos no pensaban en el reino de los cielos, ellos pensaban únicamente en su riqueza. El Dios de ellos era la riqueza, pero este pobre hombre, este mendigo Lázaro del Antiguo Testamento, no Lázaro el que resucitó Jesucristo, estamos hablando de Lázaro del Antiguo Testamento, que ocurrió en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo me refiero. Y decía en Lucas 16-19, había un hombre rico que se vestía de púrpuras y de lino fino. Por eso la palabra en Lucas dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Deseaba saciarse, deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros le ganaban cuando caían comida, los perros comían primero. Pero también los perros lamían las llagas de Lázaro. Los perros venían y le curaban, lamían las llagas de Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Recuerde que cuando empezamos la predicación, en la primera hora hablábamos del seno de Abraham, que es la parte superior del infierno. La parte superior del Hades, del infierno, ahí en ese lugar donde quedaban depositados todas aquellas almas que agradaban a Dios, y además de agradar a Dios, tenían la promesa y la esperanza de la venida de Jesucristo, de su primer venida, de la venida del Salvador, del Redentor. Entonces todas aquellas personas que morían en el Antiguo Testamento, su alma y su espíritu iban en depósito al seno de Abraham, que era la parte superior del infierno, como le explicaba al principio. Entonces, como dice en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la parte superior del Hades. Y murió también el rico y fue sepultado. Sigue hablando la historia, o sigue la predicación de Jesucristo, y dice, y el rico en el Hades, o sea, en el infierno, en el lago de fuego donde el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere, el rico dice, y el rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, en sufrimiento, y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Fíjese lo que dice el pasaje bíblico. Y el rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Sabemos que el seno de Abraham se encuentra en la parte superior del Hades, en la parte superior del infierno. Eso estaba antes de la venida de Jesucristo. Hoy ya no. Hoy ya las personas van al paraíso a la espera de la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra. Dice, entonces el rico dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Entonces dijo el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo tormentos en esta llama. Por eso es que quiero decirte que para evitar todo este sufrimiento debemos tomar una decisión en vida. Si las decisiones las tomamos en vida, no tenemos por qué ir a sufrir allá, porque Jesucristo nos está prometiendo que para todos aquellos que reciben a Jesucristo no hay más condenación.
Es necesario recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y a partir de ese momento no conoceremos las tribulaciones, no conoceremos el infierno, no conoceremos las marcas de la bestia que se viene en el tiempo de las tribulaciones, que está muy cerca. Ya estamos viendo las señales de las pestes. Sigue diciendo Lucas en 16:25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Vio que el rico le decía, dando voces, y le dijo: Padre, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también recibió males. Ahora Lázaro es consolado aquí, porque su corazón, el corazón de Lázaro, a pesar de que vivía arrastrándose y vivía comiendo la migaja de los ricos, de lo que tiraban los ricos, él nunca perdió la fe en Dios. Hoy nunca tenemos que perder la fe en Jesucristo, porque hoy vivimos por la gracia y por el amor de Jesucristo. Entonces Abraham le dice: Hijo, acuérdate que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro también recibió males. Ahora Lázaro es consolado aquí, y tú atormentado. Sigue diciendo la palabra, y además no se puede ingresar a este lugar. Hay una gran cisma, que quiere decir una gran fosa, que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de lo que quisieran pasar para aquí, no pueden, y pasar para allá tampoco. Ese es el abismo, la fosa que hay, como dice la palabra, cisma o fosa o abismo que hay entre el infierno y el reino de los cielos. Por eso es que yo le comentaba que las decisiones las tenemos que tomar en vida, y yo le comentaba en la primera hora de la predicación que las decisiones las tenemos que tomar en vida, y el punto final donde ya no hay tiempo de tomar decisiones es la muerte. Ahí está el punto final. ¿Por qué? Porque la decisión la tenemos que hacer en vida, ahora, mientras estamos conscientes, que estamos sanos, que estamos bien. Por eso es necesario tomar una decisión en vida, no dejar para mañana, no sea que tengas un problema, pase un accidente, pase lo que fuere, y te pierda la salvación. Por eso no te dejes robar la salvación con otras cosas. El mensaje de salvación es por medio de Jesucristo. La vida y la salvación y la vida eterna está solo por medio de Jesucristo. Entonces, cuando el rico escucha y le dice que no puede pasar porque hay una gran separación, un gran abismo, o hay una palabra dice cisma o fosa que separa del infierno al reino de los cielos, y no se pueden juntar. Entonces dice el rico: te ruego, padre Abraham, que envíe a mi casa, a casa de mi padre, envía a alguien, porque tengo 5 hermanos, para que alguien lo testifique, a fin de que no vengan ellos también a sufrir en este lugar de tormento. Claro, lo que quería el rico es que del lugar del reino de los cielos viniera alguien resucitado a la tierra, a avisarle a la gente que estaba acá, avisarle que el infierno es terrible, es feo, que se vive en tormento. Y responde Abraham, y le dice a Abraham, dice: allá tienen a Moisés. En ese tiempo tenían a Moisés y a los profetas. Hoy tenés a los predicadores, tenés a los pastores, predicadores que hablan del plan de salvación de Jesucristo y no lo quieren escuchar. Dice Abraham, y no lo oyen. Escuchen bien lo que dice en Lucas 16:29. Y dijo: allá tienen a Moisés y a los profetas y no lo oyen. Dice: entonces dijo el rico: no, padre Abraham, pero si alguno de los que están muertos fuere a ellos o fuesen a ellos, ellos se van a arrepentir. El rico desesperado que viniera a la tierra a avisarle a su papá y a sus 5 hermanos para que se puedan salvar y que no vayan al infierno como fue el rico, querían que venga alguien y le haga saber. Y Abraham le dice: si no lo oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque se levantaran de los muertos.
tampoco se convencerán. La prueba la tenemos. Hoy estamos predicando todos los días el plan de salvación y hay mucha gente que no le interesa. Las decisiones las tenemos que hacer en vida, es decir, mientras estamos vivos tenemos que tomar una decisión por Jesucristo o por el infierno. El mundo espiritual no existe en otra alternativa. En el mundo espiritual no hay alternativa. Hay solo uno, la salvación, y el otro es el infierno. Esa no creo que sea una buena alternativa, no le recomiendo. Yo le recomiendo que recibas a Jesucristo. Reciba a Jesucristo y Jesucristo a través de su Santo Espíritu, una vez que usted reciba a Jesucristo, el Espíritu Santo del Dios vivo, va a entrar en su vida y le va a empezar a ser nueva persona. Por eso dice la palabra, cuando las personas mueren, algunas ascienden y otras descienden. Algunas serán levantadas y otras dejadas. Depende de la decisión que hayas tomado en vida. Recibí a Jesucristo o no, en algún momento serás levantado y otros serán dejados, pero las personas que abrazan a Jesucristo serán salvos. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. No te pierdas la salvación. ¿Qué pasa con las personas que mueren por diferentes motivos? Las personas que tienen a Jesucristo, esas personas ascienden al reino de los cielos para vivir una eternidad con Jesucristo, para vivir una eternidad con Jesucristo. Las personas que no conocen a Jesús, que ignoran el Evangelio de Jesucristo, descienden al infierno. Depende de una decisión que haya tomado en vida. Es decir, ¿qué hablo de la decisión? Que usted reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que pida perdón de sus pecados, que no solo que reciba, sino también que creas en el nombre de Jesucristo. Y esto voy para aquellos que son cristianos de muchos años y creen que únicamente porque han recibido a Jesucristo se van a salvar. Recuerden que además de creer en Jesucristo, deben creer en el nombre de Jesucristo y busquen a alguien que le bauticen en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38, porque los apóstoles en ese tiempo, lea el Nuevo Testamento, se va a enterar que todos los apóstoles de ese tiempo bautizaban en el nombre de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pedro, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibí a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora vamos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, del Ministerio de Música de Susana y Elvio, y se llama Amo a Jesús por Susana y Elvio. Ahí vamos. Me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Escuchamos a Susana y Elvio. Realmente hay victoria en la sangre de Jesús, porque en la sangre de Jesús que derramó la cruz es la sangre que nos remite, que nos libra, que nos perdona de todos los pecados. Por eso es necesario recibir a Jesucristo para ser salvo. En este tiempo de sufrimiento, de peste, de enfermedades, donde la mayoría del mundo tiene que estar atemorizado, donde el mundo no puede salir porque uno se entera
que están los oportunistas, donde aprovechan a secuestrar los vehículos, donde son gente oportunista que perjudican a los trabajadores, pero bueno, en este tiempo difícil es el comienzo de lo que va a ser en el futuro y tenemos que buscar algún antídoto superior a todo. Ese antídoto superior se llama Jesucristo. Hay un solo antídoto que es el que te va a curar de toda esta peste destructora que está dando vuelta al mundo, se llama Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el mejor antídoto que repele todo tipo de enfermedad, todo tipo de peste, porque la sangre es la que te limpia y te lava de todo mal, de todos los pecados. Por eso es necesario recibir a Jesucristo para ser salvo. Hoy te invito nuevamente a que pienses, que reflexiones, que te des cuenta que a veces seguir metido en una religión y no convencido de una religión muchas veces, pero no convertido a Jesucristo. Lo importante es estar convertido a Jesucristo, porque ahí está el mayor antídoto, que es la sangre de Jesucristo, la cual te va a cubrir a vos de toda esta peste destructora que hay. Pero para eso tenés que recibir a Jesucristo. Tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Vivimos tiempos difíciles y esto es solo el comienzo. Esta es la pretribulaciones. Vienen tiempos mucho más difíciles, porque la palabra dice que tiempos difíciles vendrán después de la venida de Jesucristo. Jesucristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompetas, los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos, los que estamos vivos en la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. En la venida, esta segunda venida de Jesucristo que compartíamos hoy en el pasaje bíblico, que viene Jesucristo, viene a buscar a las personas que conforman su iglesia, a la novia de Jesucristo. Porque se vienen tiempos difíciles después de las tribulaciones, después de la venida de Jesucristo, después de esta segunda venida de Jesucristo de la que viene pronto, se viene con toda furia la peste y todas las cosas malas se vienen en el tiempo de las tribulaciones. Es el tiempo de escozor, de dolor, de muerte, de angustia, de todo. Es el tiempo donde dice que el ser humano va a pedir morirse, pero la muerte no va a tener facultad para quitarle la vida. Va a ser el tiempo donde el ser humano se va a querer quitar la vida con un arma, con un disparo, pero la muerte no tiene facultad para quitarle la vida. Porque está el imperio de Satanás gobernando. Todo el imperio y la vida va a depender de Satanás. Porque él quiere arrastrar con todo. Por eso es necesario que hoy vos tome una decisión. Para que cuando llegue Jesucristo en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, esté preparado para Jesucristo. Y no te quedes a sufrir esta desgracia que se viene, que es las tribulaciones. Créanme que se viene, así como anunciamos que venían estas pestes, que está escrito en la Biblia, y esto recién es el comienzo. Vienen cosas mayores, pero van a venir después de la venida de Jesucristo. El tema es que usted dice, bueno, pero tengo tiempo de salvarme. No, porque no sabemos en qué momento llega Jesucristo. Jesucristo llega en un abrir y cerrar de ojos. Dice que en la llegada de Jesucristo será como en el tiempo de Noé. Todos se daban casamiento, comían, se casaban, vivían, trabajaban, pero llegó el momento del diluvio. Y había una puerta sola a la que salvaba, que era el arca. Hoy tenemos una puerta que es Jesucristo. Es la única puerta que te salva. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En el tiempo de Sodoma también. Dice que la venida de Jesucristo ahora va a ser como en el tiempo de Sodoma. Todo el mundo se daban casamiento, trabajaban, producían. Había herejías, maldad. La maldad era mayor que el bien. Como pasó antes de la civilización, antes del diluvio. Una civilización muy avanzada. Que tenían autos que no andaban sobre la tierra, que volaban prácticamente. El hierro era de aleación, o sea, transparente. Que quedaron algunos indicios, vieron estas cosas que están guardadas. Entonces, cuando nosotros vemos que esto ocurrió, tenemos que adoptar y tomar como ejemplo, un ejemplo claro que está en la Biblia,
como el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive era un pueblo corrupto igual que hoy la civilización nuestra, corrupta, con mucha maldad, como hoy. Sus gobiernos legislaban la muerte, como hoy. Donde sus gobiernos no respetaban a los ancianos, como hoy. No respetan los niños ni los ancianos, como hoy. Todo trabajo de Satanás. Eso también pasaba, como pasó en la civilización del tiempo de Noé, que tuvo que venir, tuvo que venir el diluvio para terminar con toda esa civilización cargada de maldad. Tuvo que venir fuego de azufre en Sodoma por esa civilización cargada de maldad y se terminó todo. Había un pueblo de la antigüedad que se salvó y está como antecedente, el pueblo de Nínive. Se salvó. Salió Jonás diciendo: pueblo de ninivitas, de hoy a 40 días la ciudad, todo el pueblo va a desaparecer, va a ser quemada en fuego y azufre como fue en Sodoma y Gomorra. De la misma manera, por la carga de los pecados y maldad y desobediencia a Dios que había en ese tiempo. Entonces el pueblo escuchó el mensaje de este hombre, escuchó el mensaje de Jonás y hizo caso. Automáticamente el pueblo se empezó a pedir perdón, a hacer ayuno, a orar. Hasta el rey sacó un decreto donde ordenaba que todo el mundo hiciera ayuno y que se inclinaran en obediencia a Dios para tratar de salvarse y pedir a Dios que le perdonaran, que iban a cambiar. Así el pueblo de Ninivita, los ninivitas, los ciudadanos de Nínive, los ninivitas, tomaron una decisión y se arrodillaron al Creador y revirtieron la situación y no fueron quemados, fueron salvos. Nosotros, esta civilización, si nosotros nos volvemos a Jesucristo, hoy nos volvemos a Jesucristo y empezamos a partir de ahora, todo el mundo a trabajar y a hablar de Jesucristo, podemos evitar las tribulaciones que se vienen. O sea, las tribulaciones van a venir, pero nosotros vamos a evitar pasar por ese lago de fuego, pasar por las tribulaciones, pasar por el infierno, vamos a ser evitados. Porque la palabra de Jesús promete. Así como promete que va a venir las tribulaciones y que va a venir la bestia, y el Salvador Jesucristo vino con ese propósito de salvarnos a nosotros. Porque muchos dicen: de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida eterna. Y muchos dicen: ¿pero en quién hay que creer para salvarse? En Jesucristo. Pero ¿de qué hay que salvarse si estamos felices de la vida? No tenemos ningún problema, dice la gente. Vos hablás dice: yo no tengo problema, ¿de qué me tengo que salvar? Pero Dios, como es Dios, sabe, Jesucristo sabe que se viene tribulación y se viene sufrimiento muy pronto. Es por eso que vino Jesucristo. Recuerden que para Dios estos 2000 años son 2 días. Para Dios 2 días. 2 días y no sé cuánto más nos da para que el hombre se arrepienta y abrace a Jesucristo. Dios nos mandó a Jesucristo, o sea que el Creador se presenta por medio de Jesucristo, para ser más preciso, porque todo el poder de Dios está en Jesucristo, todo el Espíritu Santo está en Jesucristo, así lo entendieron los apóstoles, y así tenemos que entender según la revelación del Espíritu Santo. Vino justamente y cargó con el pecado del mundo para que el mundo se pueda salvar de todo lo que viene. Después de pasar las tribulaciones, va a venir el milenio, que es el tiempo donde van a vivir en paz. Vamos a vivir en paz todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos abrazado a Jesucristo. Por eso hoy te invito a que haga una conversión de tu vida, a que haga una decisión de fe, que cambies y que busques a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Para aquella mamá, para aquel papá que aún quiere todavía a su hijo, no importa que tu hijo se enoje, pero agarrá y decile: no importa que sea hombre, no importa que sea un profesional, no importa que sea un abogado, no importa que sea un médico, tu hijo, o sea un contador, y decile: hijo,
Ya hiciste grandes cosas en este mundo. Te has recibido. Sos un éxito. Tenés una hermosa casa. Te falta algo. Te falta algo, dijo. Y yo no me quiero ir de esta tierra sin que vos no te puedas salvar. Yo quiero que abraces a Jesucristo. Así te salva vos y mi nieta, mi nieto, no sé, lo que tengas, lo que fuere. Pero pensalo y hacelo por amor, un acto de arrojo. Si se enoja, no importa, pero vos agradaste a Jesús. Lo importante es agradar a Jesús y no agradar al hombre. Porque si yo vengo a esta radio a agradar a los hombres y a llevar un mensaje para agradar a los hombres, no estaría agradando a Jesús. Pero dando el mensaje verdadero de Jesús, estoy agradando a Jesús y no tanto a los hombres. Pero sí, con la diferencia que le estoy llevando a los hombres, un plan de salvación y diciendo la verdad, que la salvación está por medio de Jesucristo. Porque la palabra dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo es el único, el nuestro mediador, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar entonces un poema de nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, escritora y artista plástica. El poema se titula A Jesús oíd. Vamos ahí. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado A Jesús oíd. En el azul de los días, tu alma en sombras, tus ojos cerrados. Tus pensamientos mustios en soledad. Te dice Jesús, Padre fuerte, Padre de amor. ¿Por qué estás amedrantado? ¿Cómo no tenés fe? Te dice Dios, tened ánimo, yo soy Jesús, no temas. Entonces en una nube que hizo sombra y una voz que le decía, este es mi Hijo amado, a Jesús oíd. Dijo Dios, clamad a mí y Jesús te responderá. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le dijo, una cosa te falta. No hagas tesoros en la tierra, así tendrás tesoros en los cielos. Sígueme tomando tu cruz. Entonces su alma se abrazó al Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. De oraciones, peticiones, o hay alguien que quiera comprar el libro Jesús es Amor, libro de teología por Carlos Horacio Farinás, lo pueden pedir al 11 40 24 01 45, 11 40 24 01 45. Libro de teología, Jesús es Amor, un libro que contiene plan de salvación. Gloria a Jesucristo. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Entonces la predicación de hoy es, ¿quiénes van al reino de los cielos?
Sabemos, como dice en Juan 6:40, todas las personas que hemos recibido a Jesús y además hemos creído en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna y Jesucristo nos resucitará en los postreros días. Es decir, en la venida de Jesucristo, en la segunda, van a ser resucitados todos aquellos que están muertos y que han recibido en vida a Jesucristo y están muertos cuando llegue Jesucristo, serán resucitados en un abrir y cerrar de ojos, recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Por eso, lo importante, además, estar anotado en el libro de la vida, en la agenda de Jesucristo. En el libro de la vida es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese libro, que es la agenda de Jesucristo, ahí tenemos que estar anotados. Pero para eso tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creer en Jesucristo, pedir perdón de nuestros pecados, abrazar con amor a nuestro amado Jesucristo. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Lo pueden encontrar en las Sagradas Escrituras 8:31 de Juan 8:31. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Serán verdaderamente mis discípulos y tendrán parte conmigo en el reino de los cielos. Las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo serán salvas, porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que nos guarde, que nos cuide y que nos proteja, y además vamos a orar por todas las personas que están del otro lado escuchando. Salvación a muchas personas para que se puedan salvar, para que puedan recibir el mensaje de salvación y se puedan salvar y entender, para que Jesús a través de su Espíritu Santo les lleve entendimiento, discernimiento de su palabra y entiendan, para que el misterio del Espíritu Santo sea revelado en el corazón de cada uno. Como cuando oraba Jesucristo decía: gracias Padre, que ha ocultado de los sabios y entendidos, ha ocultado de los sabios y entendidos estos misterios y ha entregado a los humildes de corazón. Gracias Padre, que has ocultado estos misterios de los sabios y entendidos y has entregado a los humildes de corazón. Has entregado a los humildes de corazón, aquellos que son humildes de corazón, que aman a Jesucristo, para aquellos que buscan con su amor a Jesucristo, los misterios son revelados a través del medio del Espíritu Santo. Por eso hoy pedimos al Espíritu Santo de Jesucristo que tome control sobre las vidas de las personas. Oramos por los que están enfermos. Rechazamos y ordenamos que salga todo espíritu de enfermedad, que salga todo espíritu de muerte. Lo rechazamos y echamos afuera al enemigo, echamos afuera a Satanás, atamos al enemigo y le echamos a lugares desiertos y secos. Le decimos que no tiene parte ni arte en este lugar. Echamos del mundo, echamos de la Argentina, nos libramos del lazo del cazador, echamos al cazador y echamos también a la peste destructora en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que el mayor antídoto se llama Jesucristo. El mayor antídoto es la sangre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que está sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Los marineros en este barco van, son hombres redimidos por ese capitán. Este es el programa Jesús es Amor, que predica Carlos Horacio Farinaz. Que Jesús lo bendiga, que Jesús lo abrace con todo su amor y que en esta noche, en este día, puedan pensar, analizar y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús